Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Radio Nacional. Muchas gracias, buenos días. Pensión 65, la propuesta del presidente electo Ollanta Humala caló mucho en la población, pero también tuvo muchas críticas de parte de los detractores a la postulación de Ollanta Humala. ¿Cuáles son los primeros pasos que se van a dar, doctor, para la implementación de Pensión 65? Bueno, como va a ser financiado con recursos públicos, lo primero que tiene que hacerse es aprobarse la ley, ¿no?, que cree los recursos para destinarlos a Pensión 65. Ahora, seguramente se van a tomar medidas inmediatas para empezar con los recursos que existan, pero la aplicación de esta medida es una aplicación progresiva, y calculamos que alrededor del 13 o 14 debe estarse completando el universo de personas mayores de 65 años en situación de pobreza que no tienen protección social, ¿no? ¿Habría un problema para aplicar en el año 2011 el plan 65, la pensión 65, porque ya el presupuesto ya está elaborado? ¿Habría que esperar hasta el año 2012? Bueno, y yo lo que estrictamente más o menos debería ser así, si es que no estoy equivocado, pero creo que se buscarán algunas medidas para empezar a aplicarlo desde el 28 de julio, desde el 29 de julio, ¿no?, de tal manera que se vea clarísimamente la intención del nuevo gobierno de cumplir con sus promesas, ¿no?, porque nosotros sí vamos a cumplir lo que hemos prometido. Esto sería de la caja fiscal, por cuanto se había anunciado en un momento que parte de esta pensión 75 sería solventada con las sobreganancias mineras, pero eso todavía es un tema de conversar con los mineros. Entonces directamente sería la caja fiscal, por lo menos para los primeros beneficiados. Sí, nunca se dijo que iba a ser con las sobreganancias mineras, o sea, las sobreganancias mineras son un derecho del Estado peruano, y así no existiera Pensión 65, el Estado tiene derecho como Estado a cobrar las cosas que debe de cobrar, ¿no? Alguna gente dice, no, el Estado está con plata, ahora ¿para qué va a cobrar? No, son recursos del país, de toda la nación, y tienen que ser cobrados. Pero como las sobreganancias pueden ser fluctuantes, no se puede sostener un programa que es un derecho de los ciudadanos, digamos, que entran dentro de esta clasificación, no se puede sostener o solventar con ingresos que pueden ser variables, ¿no? Entonces no van a ser los recursos públicos. Ahora bien, tenemos también las promesas que hizo en materia social el presidente electo. Es el tema de Cuna Más, beca 18. Esto aparentemente va a significar el 2.5% del PBI, ¿ya? Entonces, de ingreso, ya mismo estas cosas tendrán que cumplirse, ¿ya? ¿De dónde salen estos fondos? Bueno, fíjense, la presión tributaria en el Perú es de las más bajas de América Latina. No llega ni al 15%, ¿no? En Chile sobrepasa el 18-19%, en Argentina y Brasil está encima del 20%. Entonces tiene que haber alguna mejora en la presión tributaria de tal manera que se aumenten los ingresos fiscales. Pero además hay recursos que se pueden obtener por ejemplo, de la lucha contra la corrupción. Hemos estimado que por faenones en el Estado se pierde algo así como 10.000 millones de soles del presupuesto nacional al año, ¿no? Si redujéramos eso a la mitad nada más, ¿no?, ya habrían recursos significativos para poder abordar algunos de los problemas sociales. O sea, el problema no es tan crítico, y como esto se va a aplicar progresivamente, porque es imposible para un Estado
cubrir el universo inmediatamente por cuestiones administrativas, legales, etcétera. Y como bien se dijo ya, pues el presupuesto está hecho, ¿no? También esa es una restricción, ¿no? Y ya está gastado también en buena parte, ¿no? Entonces, pero lo que sí va a quedar bien claro es que nosotros vamos a cumplir lo que hemos prometido. Sí, el tema preocupante acá siempre es la presión tributaria. Hay demasiada evasión. Unos cuantos tributan y otros se llevan las de león. Entonces, ahí de repente hay que incidir severamente para que todo el mundo cumpla con las obligaciones que le corresponden. Sobre eso, es cierto que hay bastantes que evaden, ¿cierto? Pero también alrededor de esto se crea una idea de que hay que formalizar, dicen, y ahí va a aumentar la recaudación. Entonces se olvidan que más o menos el 18-20% de las empresas en el país son responsables de producir un poco más del 80% del PBI. Y entonces eso quiere decir que más del 80% de las empresas del país, ¿no?, entre las cuales están las pequeñas, medianas, las micros, etc., producen solamente el 18% del PBI. Entonces es poco lo que se conseguiría, ¿no?, recaudando de estos sectores que son pequeñísimos y que no aportan mucho al PBI. Hay que desarrollar una cultura del pago de impuestos, eso sí. Esa cultura debe darse desde el colegio, ¿no? Los niños deben aprender que la educación pública, etcétera, la salud pública, la policía, etcétera, o sea, la protección y la seguridad solo vienen de los recursos que el Estado recauda. Y entonces debe desarrollarse desde la más tierna infancia la noción de que hay que pagar los impuestos. Y el Estado debe ser estricto en el cobro de los impuestos. Hay muchísima gente efectivamente que no paga y que debe pagar. Hay muchos grandes que pagan y que deben pagar y no pagan. Hay empresas de comunicación o comunicadoras que están boyantes y no pagan impuestos. Hay clubes de fútbol, ¿no? Y encima reciben regalos del presidente, o sea, regalos de terrenos del presidente, o sea, todo está distorsionado en realidad, ¿no? Porque es una pésima señal a un club que no ha cumplido con sus obligaciones el Estado salir a regalarle un terreno que es propiedad de todos, o sea. Con respecto a la remuneración mínima vital, se habló en el plan de gobierno de Gana Perú que llegaría a 750 soles. ¿Va a ser escalonado? ¿Cuántas fases puede tener antes de llegar a este monto? Yo creo que debe ser seguramente, creo, ¿no?, uno de los primeros anuncios del presidente Ollanta. El 28 de julio. Sospecho que podría ser el 28 de julio. Yo no estoy haciéndole el discurso ni nada por el estilo, pero sería una buena medida, ¿no? Él dijo en uno de los últimos discursos que iba a hacerlo lo antes posible. Entonces, el problema, doctor, es que seguramente la buena intención del presidente electo Ollanta Humala va a ser establecer el sueldo mínimo de 750, pero quienes se van a oponer siempre son los empresarios. Ellos van a decir que este es un sobrecosto, que van a cerrar algunas empresas. Siempre va a haber ese tipo de respuestas. Bueno, los empresarios saben, ¿no?, porque en particular los grandes empresarios tienen sus equipos económicos, etc., saben que el salario real desde el 90, cuando entra Fujimori, sufre una caída así brutal. Está desfasado totalmente. ¿Ya? Y desde el 90 prácticamente no ha habido ningún incremento, prácticamente. ¿Ya? El salario real de los trabajadores. Ni siquiera cubre la canasta básica familiar, ¿no? Bueno, están lejísimos de la canasta básica familiar. Entonces, los empresarios se han estado beneficiando de una situación que es totalmente injusta y que es la que genera es una de las cosas que genera el descontento en el país. Muy bien, y ahora tenemos el tema también de la reducción del IGB, se bajó en un punto. ¿Cómo están recibiendo ustedes eso? ¿Cómo va a afectar? Sabemos que ya, de hecho, va a haber como 1.500 o 3.000 millones menos en el erario nacional con la reducción de este punto.
Bueno, una reducción del IGB solamente, no era lo que nosotros pensábamos. Nosotros proponemos reducir el IGB, pero sin sin afectar la recaudación tributaria, la masa de la recaudación tributaria, lo cual implica, por supuesto, que se reduzcan lo que se llaman los gastos tributarios, que en realidad son las exoneraciones tributarias. Entonces, debemos iniciar también seguramente una discusión sobre todas las exoneraciones. No hay exoneraciones a regiones, etcétera, etcétera. También hay exoneraciones a ciertas actividades, tributarias a ciertas actividades, que también deben ser conversadas, para ver las posibilidades de reducirlas o eliminarlas. De repente ya no cumplen el propósito que se supone que debían cumplir. ¿Eso va a significar ingreso más, entonces? Eso debe significar un menor gasto tributario, como se llama, o un ingreso mayor, de tal manera que lo que se pierda en reducción del IGB sea compensado con un incremento de estos ingresos. ¿Cuándo tendremos ya más o menos los primeros anuncios, ya los primeros trabajos que se está haciendo en torno a estas promesas de la campaña electoral? Bueno, creo que el periodismo está siendo muy exigente con Ollanta, todavía no es gobierno y ya quieren sacar una ley que impida que su esposa o que alguien cercano a él pueda postular, cuando a quién se le ocurrió. Solamente a los que piden esas cosas. Sí, es increíble eso. Después quieren que todo sea resuelto, que cosas que no han resuelto nunca, quieren que sean resueltas inmediatamente. Entonces tiene que haber un estudio más claro, una mirada mejor a lo que está dejando el gobierno, que está dejando cosas, creo yo, complicadas. ¿Cree usted que se debe revisar los sueldos a los funcionarios de primer nivel? Los tecnócratas emigraron al sector privado porque consideraban que no se les pagaba lo que ellos consideran justo. O sea, gente muy preparada, pero al inicio del gobierno aprista, una cuestión efectista, mediática, se decidió bajar los sueldos como un símbolo de austeridad, pero finalmente lo que originó fue un éxodo de los mejores cuadros del sector público al sector privado. Claro, generó eso, pero generó también, simultáneamente generó que apristas entraron al sector público a reemplazar a los que se iban, generosamente iban a reemplazar a los que se iban. Y que necesariamente no era gente calificada. Y que no tenían con seguridad las calificaciones, etcétera, y que incluso ahora mismo están haciendo trámites legales para, para darles estabilidad para continuar a muchos. ¿Se debería revisar usted esa estabilidad que se ha adquirido en los últimos 3-4 meses? Esa estabilidad no entiendo. La estabilidad laboral, los nombramientos a última hora, ¿se deberían revisar? Yo creo que se deberían revisar, pero eso lo decidirá el presidente sin una duda pero creo que sí se deberían revisar estos nombramientos de última hora, Sí, parece que el Congreso también dio una norma, para hacer algunos nombramientos. Seguramente eso sí va a ser materia de revisión. Han hecho un festival de... Muy bien. Quedamos muy reconocidos al doctor José Oskategui, economista, el equipo técnico de Gana Perú, por su presencia en Radio Nacional, y estaremos conversando más, lo estaremos convocando más a menudo, señor Oskategui, para que usted nos vaya informando del avance de este tema tan importante como es la economía y el cumplimiento de esas promesas electorales que seguramente el Perú está esperando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saludos a todo el Perú.